A ver, ahí va. Está empezando, está empezando. Ya estamos de regreso, mi querida Ixchel. Así es que vamos a reempezar. Usted disculpe, ¿no? Temas tecnológicos, temas ahí técnicos. Esto se hace con mucho cariño, pero al fin de cuentas lo hacemos nosotros mismos. No tenemos Muy técnicos ni nada. casero. Entonces hay que apretarle y darle clic. Y hay veces que se le va a uno la guagua, como dicen aquí. Disculpen, pero qué bueno que nos hayan dicho, ¿no? Y nos hayamos dado Sí. cuenta. Para que vean que sí leemos el chat. Y bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, Ixchel, te vuelvo a saludar. Porque la gente no lo vio, ¿no? No lo escuchó. No lo escuchó, sí lo vio, pero no lo escuchó. Entonces vamos bueno, rápido, para la gente que ya estaba conectada y que quiere, dice, ahora sí, dice María Eugenia Marina, ahora sí se escucha, muy bien, muchísimas gracias. Para la gente que estaba viendo de que Vale. estábamos hablando como locos, estábamos hablando del narcisismo, estábamos hablando de cómo, bueno, primero del origen etimológico, tú estabas explicando la historia de A ver, Narciso. espérense, una pausa. Es que está aquí un elefante blanco, lo tengo Sí, que poner aquí. sí, sí. Les tengo que decir que Germán hace toda la chamba, es un encanto, se avienta todo y además ya tiene todo listo y él, ahora sí, lista, en vivo, seguro, y él le da nervio porque pues pueden pasar estos temas y yo, ya, échatela. Entonces soy yo la que lo empuja, que el pobre hombre nos aventemos sin paracaídas. Entonces, gracias por ser tan tolerante, No, Germán. no pasa nada, está bien, digo, esto del micrófono no es la primera vez que me pasa, es uno de mis talentos escondidos que tengo, salir al aire sin micrófono. Ok. No, lo mío es que nunca me escuchen, Ok, entonces. ahí está, ahí está. Pero Bueno, ¿qué te pues una parece? disculpa a los que están conectados. Sí, Ahora de ya nuevo. tenemos ahorita 5 personas conectadas, recordándoles que por supuesto si les gusta lo que estamos haciendo, que nos den una reacción, un like, puede ayudar muchísimo y también que lo compartan. Tal vez este tema del que vamos a hablar el día de hoy de los padres narcisistas, pues les checa o a lo mejor dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que conocimos a fulano de tal y que actúa de cierta manera? Es por ahí, ¿cómo lo ves? Y entonces se puede generar una discusión y aquí más que juzgar, que creo que nunca hemos buscado eso, es entender, ¿no? Como dices, las cosas no son buenas ni malas, eso lo he aprendido de ti, simplemente son, pero el entenderlas nos permite también saber cómo actuar, aunque no sea precisamente nuestro caso, o puede serlo, y también si lo es, pues también atenderlo, ¿no? Entonces eso va a ser bien interesante. Entonces estábamos hablando de la connotación de la palabra narcisista, de dónde viene, mi querida Excel. Bueno, me preguntaste el origen etimológico y yo les estaba diciendo que, pues, el narcisismo, originalmente, pues, la palabra viene de narciso, en la etimología griega, que se enamora de sí mismo y se ve en el lago y entonces le encanta tanto como es él que un día se agacha a darse un beso y ¡pum! Se cae y se ahoga. Originalmente ese era el concepto que se tenía del narcisista, una persona que tenía un ego muy inflado, que se veía a sí misma con más cualidades de las que realmente tiene. Pero hoy día el narcisismo se le está dando así con tubo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues la humanidad está empezando a evolucionar en temas de emociones. Empezamos a entender conceptos y trastornos y los empezamos a integrar y vamos de uno en uno. Entonces ahorita se puso muy de moda el concepto del narcisista. Y como todas las modas, se van a los extremos. Entonces en este caso, he escuchado muchas páginas que le avientan demasiado odio a, al trastorno narcisista o a las personas que tienen trastorno narcisista, actitudes narcisistas, complejo narcisista. Y pues, vamos a entender un poquito, ¿no? Vámonos con la base. Todo en psicología tiene un punto medio sano y un punto medio que ya no es sano, ¿ok? Entonces, y todos tenemos un poquito de todos los trastornos sin que lleguen a ser trastornos. Todos llegamos a deprimirnos y no es un problema, excepto cuando ya supera cierta etapa de energía o de tiempo. Todos nos llegamos a enojar, excepto cuando ya llega a niveles muy agresivos y entonces ya se convierte en un problema. Todos tenemos algo de narcisista, todos tenemos un poquito de todos estos nombres que se usan, estas terminologías psicológicas. El tema está en saberlos utilizar o que no se salgan de esa media que es la sana. Entonces, me gusta explicar esto porque ahorita ponen como el narcisista es el enemigo, es como el diablo mismo en persona.
se disfraza, se pone como una persona dulce y encantadora, te miente, te engaña desde su narcisismo, tú caes y después se muestra como el enemigo. No, señoras y señores, el narcisista es un ser humano igual que tú y que yo, y que no ve sus acciones, y que tú como ser humano necesitas detectarlo cuando alguien es demasiado narcisista para entonces saber elegir si quieres estar con una persona así o no. Y tu trabajo es chambear lo que a ti te conecta con el narcisista, ¿ok? Eso es tu chamba, no señalar al otro. ¿Por qué? Porque todo humano es narcisista. ¿Qué significa una conducta narcisista? Para que la vamos a entender bien, mi querido Germán. Una conducta narcisista es alguien que solo ve por sus propias necesidades emocionales. Y si lo piensas, a lo largo de tu vida, han habido muchísimos momentos donde tú solamente puedes ver por ti, cuando te sientes mal, cuando estás cansado. Antes de tener hijos, seguramente tu forma de ver tus temas eran muy distintos a una vez que tienes un hijo. Tienes que voltear a ver a los demás, ¿no? El llanto de un bebé te hace que salgas de tu ensimismamiento para que vayas y le des de comer. Entonces, es normal que el humano va madurando, va creciendo y va saliéndose de su ensimismamiento. ¿Qué es lo sano? Encontrar un adulto que tiene la capacidad de desconectarse cuando es necesario en un lugar correcto, pero cuando tienes a otra persona, se conecta de manera empática con las emociones del otro. Eso es un adulto sano, con un narcisismo integrado correcto, ¿sí? El problema es cuando una persona no ha podido aprender a ver a los demás o no se puede conectar con las emociones de los demás y entonces genera mucho dolor emocional en el otro. Y es contra este narcisista contra el que se están yendo todas las diferentes páginas, hay muchas lecturas. Ahorita le están dando duro, como que se puso de moda, ¿no? Entonces, pues bueno, quería aclarar esto porque pues ni es el enemigo ni es el peor, nada más hay que tener mucho cuidado si esa persona no tiene la capacidad de salirse de su narcisismo, es muy probable que sea una persona muy egoísta a nivel emocional. Y como pareja, eso es muy doloroso. Te quería ¿Sí? preguntar con respecto al narcisismo como tal, me llama la atención que hablas de la moda del ataque en contra del narcisismo y de cómo se juzga, pero por otro lado me parece que socialmente se está impulsando el narcisismo a través de como temas que ya hemos tocado anteriormente, ¿no? El simple hecho de estar a la orden del día con el selfie, los filtros, este tema de mostrarnos de cierta manera superior, Uh-huh. Uh-huh. ¿no? Superior. Uh-huh. No es como una especie de contradicción, que por un Así lado sea es. como la moda y el ataque y por otro lado sea lo que se idolatra y lo que se fomenta y lo que está en boga también de alguna manera. Sí. Ahorita el narcisismo se está atacando, pero pon tú que desde hace un año se puso de moda. Y el tema de las redes sociales y de ensalzar tu propia personalidad ya viene desde hace más de 10 años, Uh-huh. ¿no? El humano por naturaleza es narcisista. El humano por naturaleza le gusta hablar de sí mismo, le gusta que le pregunten de sí, pero si no ha madurado, no va entonces a preguntarle al otro cómo está. O sea, una persona muy narcisista solo se enfoca en sí. Y eso es como un cerebro inmaduro en esa parte. Entonces sí, las redes sociales, yo creo que es el momento en el que la humanidad ha tenido más oportunidad de salir y de tener tus 5 minutos de fama si tú lo eliges, ¿no? Y crearte, por ejemplo, en este caso, nuestro podcast, ¿no? O tus TikTok o lo que sea. Entonces tienes la capacidad de ser visto y de reforzar tu narcisismo. Es por eso que es importante que entendamos que no porque tiene un nombre psicológico es malo. Lo importante es qué cantidad. Eso es lo que hace que una persona sea sana o no. Todos los nombres en psicología que vais a escuchar, depresión, enojo, ira, ahorita estoy mi cerebro enfocado en narcisismo, Uh-huh. pero a lo que voy es, están dentro de un campo en el cual oscilamos, subimos y bajamos en nuestras mismas conductas a diario y es dentro de la norma. Cuando salimos y nos quedamos mucho tiempo acá arriba o acá abajo, es que tenemos un trastorno, es que ya es un problema.
¿sí? Entonces, si yo me muestro un poco narcisista con mi selfie, pero estoy consciente de quién soy y estoy aterrizada, es un narcisismo sano. Pero si yo baso mi autoestima en cuanto a lo que la selfie me hace sentir y lo que los demás me dicen, entonces mi narcisismo está fuera de, de lo regulado. Y entonces sí es un problema, porque entonces te estás alimentando de un concepto externo y no de lo que realmente eres. ¿Sí? Que Sí. eso es lo que sería lo más narciso, al nombre original de Narciso, ¿no? De donde viene el trastorno, el nombre. Entonces, no hay que tenerle miedo a los comportamientos psicológicos, hay que entender que son humanos y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Adecuarlos a que sean lo más sanos. ¿Cómo sabemos que es lo más sano? Porque está en un tiempo, en un modo correcto, ¿no? Acuérdate que yo todas las veces que tenemos un podcast, mi camino va a encontrar el balance. Claro. No es decir no a las redes, es decir cuánto tiempo. No es decir no a la alimentación chafa, es cuántas veces a la semana. No es decir no a, es cuánto lo estoy haciendo. Hacer conciencia para entonces elegirlo desde la conciencia, ¿sí? Si es una chava chiquita que no tiene conciencia y está basando su autoestima única y en mente a través de sus redes sociales, esa niña va a tener un problema de narcisismo, comportamientos narcisistas, ¿no? Pero la misma vida muchas veces te va haciendo que tu cerebro conecte y se salga del narcisismo. Tener un hijo es una forma en la que normalmente hace que el cerebro diga, hey, Ya tus no eres tú necesidades, solamente. exacto, tus necesidades en este momento se ponen en pausa porque, ¿qué crees? Tenemos esa bolita de carne que tiene hambre, que tiene sueño, que necesita ser atendido. Y aquí es donde viene ya entonces un problema más fuerte. ¿Qué pasa con una persona ya adulta que a pesar de ya tener hijos, no logró aterrizar ese concepto? Y entonces son padres, pero siguen con conductas narcisistas. Y para allá quiero llevar el tema de hoy, Germán. Sí, antes, ¿Por qué? si me permites nada más, porque quiero que llegues a No. ese tema. Rosa María Rivera dice, ¿cómo impacta el hijo de adulto tener un papá narcisista? Eso va a tocarlo ahorita Ishel. Y también María Teresa Soto Aguilar dice, sí, el papá de mis hijos daba todo y ahora después de la separación no da nada. Ah, no, ya entendí. Si el papá de mis hijos daba todo y ahora que me separé no da nada, ¿es narcisista? Es una pregunta. Ahorita vamos a atender eso. Y yo quería preguntarte porque me parece que bueno, la antítesis del narcisista es la persona con muchas inseguridades, ¿no? Una persona insegura. O no sé si exista una terminología. Lo contrario. ¿Te puede llevar ese contrario a convertirte en alguien narcisista? Claro, es una fachada. Muchas veces una persona que no se siente suficiente porque no ha encontrado la capacidad de ver su propio valor, pone una fachada muy egoica, muy alzadita, entonces los demás le dicen, ay, qué padre, y entonces basa su autoestima en lo que los demás ven de esa persona. Entonces a veces una persona con un ego muy inflado es porque en el fondo no se sienten suficientes para ser amados, para ser admirados, para quererse a sí mismos, no han aprendido a valorarse. Creo que el proceso de autovaloración es un concepto donde el cerebro tiene que pasar una maduración muy profunda de poderte ver a ti mismo. Y si tuviste padres que no te vieron, padres narcisistas, les cuesta mucho a los seres humanos verse a sí mismos. Mira, yo quisiera que no fuéramos tan duros en nuestros juicios humanos, porque cualquier comportamiento humano, señoras, señores que nos están viendo, es en serio, cualquier comportamiento humano viene por heridas, ¿ok? Entonces, una persona se comporta muy mal o muy bien según sus heridas. Su trabajo sería detectar sus heridas y chambearlas para entonces comportarse mejor o hacer conciencia que no se está comportando bien. Pero todos se portan, cuando se portan mal, se portan groseros, cuando no cumplen, cuando un millón de cosas, es porque en el fondo siempre hay heridas. Cuando vemos a la humanidad así, podemos ser más compasivos. No significa que entonces seamos permisivos, pero nos podemos vincular desde otro nivel. No desde esa persona es el diablo en persona, sino hay que entender que mientras
más fuerte su trastorno o su forma de comportarse es porque mayor es su herida, ¿no? Mayor su dolor, pues. Y entonces, por ejemplo, eh, ¿cómo por ejemplo, una esposa, no vamos a decirlo ni por género, ¿no? Esposa, esposo, ¿cómo una Ujú. pareja puede identificar que su pareja es narcisista y que además está ejerciendo eso Mm. sobre sus hijos? A ver, vamos a lo que te decía yo al principio de esta conversación, que eso es muy importante. Alguien tiene un comportamiento narcisista cuando no se está sabiendo vincular con las emociones del otro. Puede ser un comportamiento de esta vez o puede ser un comportamiento constante. Uh-huh. ¿Qué significa no vincularte con las emociones de la otra persona? Cuando alguien te está contando sus temas emocionales y el otro no sabe atenderlos o no los ve. Ojo, el cerebro masculino, las mujeres que tienen un cerebro muy masculino, reaccionan así. Cuando alguien te está contando un problema, el cerebro masculino o el cerebro que es muy yang tiende a darte una solución. El cerebro femenino, el cerebro yin, que también hay muchos hombres que tienen un cerebro más yin, se van a la empatía. Por ejemplo, oye Germán, qué frío hace. Y tú por ser hombre normalmente lo que harías es, apago el aire, te presto una chamarra, o sea, solución. Pero te estás conectando con mi necesidad, ya sea física o emocional. Una mujer, si yo le digo, oye, qué frío hace, ella me diría, ay, sí, verdad, hace frío. No me resuelve, sino se conecta con mi emoción. Cuando la mujer cuenta un problema, lo que está buscando es que se conecten como lo haría otra mujer, con la empatía, no que le resuelvan. Y el hombre, cuando le cuentan un problema, se va, ¿cómo le puedo resolver este problema a esta mujer? Y a lo mejor ella lo único que quiere es compartir su Ser problema. escuchada. Ujú. Entonces, esto es diferencia de cerebros, más no significa que porque él le brinda una solución sea narcisista, ¿ok? Eso es bien importante. Claro, Para no porque ser, o sea, no para no llamarle narcisista a cualquier a persona lo con que no la es. cual no nos sentimos conectados en algún momento, ¿no? Es que no me escucha. Esa frase de no me escucha, ¿cuántas veces viene una mujer a una terapia? Es que mi pareja no me escucha. Y el otro, claro que la escucho, pero es que ya no sé cómo resolverle los temas. Y ella es que no quiero que me resuelvas. Lo que ella está buscando, entonces ya le explico a él, es que se conecte desde la empatía. Entonces, bueno, vamos a entender qué es esto de la empatía, ¿no? La empatía la menciono muchísimo porque para mí es como la moneda del amor. O sea, yo puedo querer mucho a una persona, pero una cosa es que yo la quiera y otra cosa es cómo le hago para hacer a la otra persona cuánto la amo. ¿Cómo le hago para que la otra persona se sienta amado por mí? ¿Me explico? Y a través de la empatía es la forma en la que yo le transmito al otro este amor. Así de sencillo. La empatía es conectarte con la emoción del otro por un segundo. Y aunque tú no estés viviendo lo mismo o aunque para ti racionalmente digas, no, yo no veo las cosas así, pues te conectas como esa persona lo está viviendo, te conectas con esa emoción, si tú estuvieras viviendo esa emoción, ¿qué sentirías? Esa es la empatía, ¿no? Entonces la empatía es como muy importante porque es la manera en la que el otro nos hace sentir amados o como nosotros hacemos sentir amado a alguien. Y esta es la base de una relación de cariño, amistad, hermandad, pareja, hijos. Y aquellas personas que tienen como el cable desconectado con la empatía, tenemos un problema. Porque este es, por ejemplo, los papás, perdón, la silla ruidosa, los papás que aman a sus hijos y les dan todo físicamente. Te echo comida, siempre estuve, siempre los ayudé con las tareas, siempre estuve, ¿no? Tac, 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 tac. Sin embargo, era una madre o un padre desconectado de las emociones del chavito. Entonces, ese niño o esa niña, aunque tienen todo físicamente, de cierta manera no se sienten amados. Qué triste, ¿no? Qué fuerte. Porque aunque saben que mamá los quiere, o aunque saben que papá los quería, en el fondo se queda una huella muy profunda de yo no fui suficiente para ser amado. O para ser Porque no se atendido. trata, ajá, para ser amado porque yo me siento amado cuando alguien se conecta con mis emociones. Entonces, cuando yo de niño
no siento que mi papá o mi mamá ve mis emociones o me las valida, digo, no el 100% de las veces, pero la mayoría de las veces, ese niño crece con una huella o una herida muy profunda de no suficiente, de no poderse ver a sí mismo, de no valorarse, de no sentirse, de no sentirse capaz de ser amado. Entonces es como, sí se crea un impacto muy profundo en un niño cuando no recibe la empatía por parte de sus padres. Y la empatía, o sea, un padre que no puede ser empático con sus hijos es porque es un padre o una madre narcisista. ¿Por Ah, qué? Pues porque trae heridas de su infancia o porque así los trataron en casa. ¿qué, Dime. qué, qué consecuencias tiene normalmente en ese adulto, ese niño que se convirtió en adulto? ¿Qué es lo que Ahí le normalmente es, vamos. cuáles van a ser las manifestaciones de esas heridas? Bueno, pues generalmente una autoestima muy roto. Una autoestima muy roto, pues ¿qué es autoestima, no? Como que es un concepto muy abstracto, me gusta ponerlo muy claro. Tu capacidad de sentirte valioso generalmente es menor a lo que los demás perciben. Como que hay una disonancia de cómo tú te ves y te percibes a ti mismo y cómo los demás te perciben. Y entonces esta disonancia, este hueco, como que no checa. Los demás ven a esta persona pues aquí arriba, pero esta persona se siente aquí abajo, vibra aquí abajo y entonces se mueve y produce y genera unas finanzas y genera sus relaciones en este ritmo. Porque aunque tiene estas capacidades, como aquí se siente, a este nivel está. Entonces es cuando dices, a ver, espérame, es una persona que estudió una carrera, que tiene esto y esto, y su vida está acá cuando podría estar acá, ahí hay un problema de autoestima, que quizás no está consciente, pero no puede verse como realmente es, porque sus padres no le hicieron sentirse vistos, porque sus padres no le validaron que lo que es, no se lo dijeron, no se lo hicieron sentir, que lo que es, o sea, lo hicieron sentir menos. ¿Por qué? No porque lo denigraran, eso ya sería violencia emocional, que bueno, también aplica en otro capítulo, ¿no? Ujú. Pero hay familias muy tranquilas, muy neutras, todo muy bien. Sin embargo, la hija o el hijo nunca se sintieron amados por sus padres porque sus padres no se conectaron emocionalmente con los hijos. Porque además de no decirles y expresarles te amo, que eso pasa muchas veces, cuando un niño está hablando de una emoción, si es ignorada su emoción, o si es minimizada, o si es ridiculizada, pues el niño siente que su mundo no es suficiente. Por ende, él no es suficiente. Por ende, de adulto, no es suficiente para dar el ancho, para agradar a los demás. Es ahí donde se crea esta discrepancia. Si lo puedes ver, ya como Wow, construir el conjunto. es enorme Sí. esa, o sea, es enorme la consecuencia que puede tener y el Ajá. impacto, ¿no? En la vida de una persona. Sí. Te voy a ¿Existe dar la un perdón, existe la posibilidad de que se convierta en narcisista esa persona cuando crezca? Sí, sí, es probable. Todos somos narcisistas. Sí, sí, Más sí. bien Me el refiero chiste como es que, con el espérame, trastorno, me refiero. todos somos narcisistas. El chiste es que entonces esa persona sí tenga la capacidad de salirse de su narcisismo infantil ya siendo adulto. Esa sería la diferencia. No es que esa persona se vuelva narcisista, es, ¿será que entonces esa persona deje de ser narcisista de adulto? Ok. Porque si yo no me sentí visto, yo no me puedo ver. Si yo no me puedo ver, yo no puedo ver a los demás. Me conecto, pero no me conecto. Entonces, ahí está la herida. Yo no me conecto con los otros no porque soy mala. No me conecto con los otros porque no me puedo ver, no me vieron, no me hicieron sentirme vista, no me hicieron sentirme validada. Y por ende, ¿cómo te voy a ver? Si el proceso es de adentro hacia afuera, todo desarrollo humano es próximo distal, de adentro hacia afuera. Ok. Entonces, si yo no lo puedo hacer conmigo, menos con los demás. Ok. ¿Sí? Entonces, a ver, todo un ejemplo muy tropicalizado de cómo se podría conectar una mamá con las emociones de un chavito. Y este es un ejemplo que estoy usando últimamente en mis terapias en las últimas semanas. Mira, digamos que es una familia que tiene una regla muy clara de que no se come comida chatarra entre semana, en días de escuela. Entonces llega un niñito de 8 años y le dice, mamá,
y es martes. Mamá, ¿y si pedimos una pizza para cenar? La mamá, que no se conecta con el chavito, ni con sus emociones, una respuesta normal, que no lo va a traumar, no tiene nada de malo esta respuesta, le diría, no, corazón, hoy es martes, hoy cenamos pollo. Fin, no pasa nada, pero ahí no se conectó con la emoción del chavito. ¿Cómo sí se podría conectar con la emoción? Validar. Primero ver la emoción del niño, validarla, ¿ok? ¡Ay, una pizza! Híjole, qué rico. O sea, estás validando que su emoción es, pues sí, qué Correcto. rico. Sí. A mí también se me antoja, ¿no? O sea, lo hace sentir que lo que él piensa, lo que él propone, pues es válido. Pero es martes. Hoy no nos toca pizza. ¿Te parece que el fin de semana pidamos? Y ya. O sea, no cambiamos la regla, no nos vimos demasiado permisivos, pero lo que hicimos fue conectarnos con la emoción del chaparrito. No significa que absolutamente todas las veces tengas que hacer esto, pero sí es importante que a lo largo de la vida de tus hijos o con todas tus relaciones, si alguien te propone algo emocional o te dice algo emocional, por un segundo te conectes con la emoción del otro y se la valides. Y ya entonces después propongas, digas, no aceptes, si aceptes, llegues a acuerdos. Pero el conectarte con la emoción del otro es la forma en la que el otro se siente visto, por ende, amado, ¿no? Como que no nos dicen cómo hacer sentir al otro amado. Nosotros queremos hacernos sentir amados y le podemos dar una lista a nuestra pareja de cómo nos puede hacer sentir amados. Pero toda esa lista en realidad se resume en un tema. Valida mis emociones y mis necesidades emocionales. Wow. Cuando lo tenemos así de claro, pues sí, ese ejercicio sí lo puedo hacer. Ese ejercicio sí se me antoja hacerlo con mis hijos, con mi pareja, con mis empleados, con mis coworkers, porque al final del día es lo que te hace más humano, la conexión, ¿no? Las pláticas más profundas vienen desde la comprensión empática de las emociones. Entonces, cuando tú no fuiste validado, visto de chiquito, de adulto, no puedes ver a los demás. ¿Y qué sucede? Tienes hijos, les das todo lo que tú puedes, todo tu amor, tu intención, tu cariño, no faltas en sus desayunos, pero si no te conectas con sus emociones, ese niño crece como con un hueco de amor. Y qué fuerte, porque papá, mamá estaban ahí físicamente, pero de adulto siempre se conecta con una huella de abandono emocional. Es fuertísimo. Estoy sorprendido del tema. Tengo 37 años y siempre creía que amar o mostrar amor consistía en otras cosas. O es más, realmente ni siquiera sabía qué cosas, ¿no? Pero, pero el que me digas el tema de la validación me sorprende porque es algo que realmente nunca había puesto en práctica de manera consciente. Tal vez de manera inconsciente sí, pero al tener conciencia te permite eh, pues hacer, o sea, ejecutarlo en momentos determinados donde resulta muy importante o viceversa, el desconocerlo también podría generar situaciones que podrían ser muy dañinas en la relación, ya sea de pareja o con tus hijos, o de amistad, o de, ¿no? Etcétera, etcétera. Claro, todo donde haya un humano o un animalito, conectarte con las necesidades emocionales del animal si tienes una mascota, no nada más es darle de comer, que te pide el animal. ¿Por qué? Pues porque toda esta parte de la empatía se conecta en nuestra parte de nuestro cerebro mamífero. ¿Sí sabes de los tres cerebros? Te cuento. Me Reptiliano, encanta. mamífero. Ajá. Reptil, no Ah, reptiliano. ajá. Reptiliano creo que es como esas teorías conspiratorias. Ok, cerebro Nuestro reptil. primer, la amígdala, ¿no? Ajá. En nuestro cerebro es la parte de la huida y respuesta y es lo que tienen todos los reptiles. ¿Tú ves una lagartija? La lagartija está así y en el momento en que escucha un ruido, aunque sea un O grillo que siente una brinca, ¡pichum! vibración. Ajá. Ajá, corre, ¿no? O sea, está respuesta, huida, reacción y ya, no hay más. Eso está dentro de nuestro cerebro y cuando estamos en huida, cuando estamos en mucho estrés, pues estamos en nuestro cerebro, en la parte de la amígdala. Luego encima tenemos la corteza, que es la parte mamífera. La parte mamífera, todos los mamíferos la tienen,
Y es la necesidad de conexión, la necesidad de hacer grupo, de hacer manada, la necesidad de pertenecer. Y es muy importante el contacto físico. Para cualquier mamífero, el contacto físico, por eso viven generalmente en manadas. Y el humano, por ende, pues al ser mamífero, necesita esa sensación de sentirse que pertenece. ¿Y cuando nos sentimos que pertenecemos? Cuando nos sentimos vistos emocionalmente hablando. Ok. ¿Y cuál es el otro? Entonces, este es como, te estoy hablando algo además de neurológico, o sea, tus hijos, tu perro requieren esa conexión para sobrevivir y para estar bien, ¿no? Al grado que han habido incluso experimentos, cuando se utilizaban muy tristemente experimentos con animalitos, donde un changuito, por ejemplo, prefiere sentir el calor de una almohada con un reloj detrás, creyendo que es su mamá, y del otro lado de la jaula estaba la mamila, prefiere morir de hambre a dejar de tener esa sensación de contacto y de contención. O sea, para un cerebro mamífero, que nosotros somos mamíferos, necesitamos primero la sensación de contención, de grupo, de contacto físico. Cuando ya tenemos esa parte resuelta, podemos pasar a nuestra tercera parte, que es la neocorteza. Entonces tenemos la amígdala, luego viene la corteza cerebral y luego encima viene nuestra parte frontal, es la neocorteza, que es la parte de la conciencia, lo que nos hace ser humanos y tener un vocabulario y construir cosas y decir yo soy un humano y todo lo que nos diferencia de los demás animales. Entonces, para que yo pueda ser una persona que funciona muy bien en mi neocorteza, en mi área de neurocorteza, tengo que tener mi parte amígdala tranquila, o sea, la del estrés, la de huida, la de correr, y la de mamífero, la sensación de pertenencia, la sensación de amor. Por eso si tenemos broncas emocionales en casa, no funcionamos en la escuela o en la chamba, porque estamos en la parte mamífera no resuelta y entonces no funcionamos en la parte ya neurológica de chamba, de tomar decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante que los niños reciban esa sensación de pertenencia, de amor, de contacto, de cariño, de te veo y te hago saber que te veo, te hago sentir que eres parte de mi vida y de mi amor. Ahora hay muchísimas técnicas que enseñan lo que es la paternidad consciente, para que entonces a tus chavitos, con ciertas frases, los vayas siempre fortaleciendo de autoestima, no falso, sino desde sentirse vistos y amados. Okay. ¿Sí? Entonces, me gusta mucho explicarlo a los tres cerebros porque muchas veces una persona no está funcionando en su parte más humana porque, pues, ¿cómo va a funcionar si está atorado en la primera? Porque está en su cortisol, ¿no? Por ejemplo, lo que te pasa a ti en las fiestas. Tú llegas a casa muy adrenalizado por la chamba porque te quedas en tu amígdala. Entonces luego tienes que pasar a la parte mamífera. ¿Qué te caería muy bien en tu caso? Que llegas todo estresado de la chamba. Un masaje. ¿Por qué el masaje? Porque te va regresando, subiendo a tu cerebro mamífero, el contacto, ¿no? Y entonces ya puedes pasar a tu parte de me puedo dormir, puedo descansar, puedo calmar la mente. Es increíble, eso que mencionas es impresionante. Yo le comparto a la gente, ¿no? Que soy una persona que me considero bastante ansiosa y una de las cosas que más me ayudan a calmar la ansiedad es el contacto de mi esposa. O sea, que me acaricie, el que esté... Es impresionante, o sea, es la mejor medicina. O sea, no conozco algo que me funcione mejor que una caricia de mi esposa, el que esté conmigo. Es algo que tienes toda la razón. Quiero leerte un comentario. Lemur Lego dice, wow, este tema da para muchísimo. Hoy en día es muy común que los padres jóvenes lo sean. Me encanta estar aquí. Muchas gracias por existir. Licenciada Shell, sigue llegando al mundo, es lo que dice Lemur Lego de Lee. Y también te manda saludos José Ochoa Navarro. José, ay, qué gusto saludarte, José. Te mando un fuerte abrazo. Y también a Lemur. Lemur me había escrito también en el chat de, no se oye, hace ratito. Okay. Pues mira, esto que tú dices, ¿no? Una caricia hace todo. Es que es real. Cuando estudié lo de los tres cerebros, nos explicaban que en Suiza los grandes directores tenían por obligación que bajar en el mismo edificio de la oficina, tienen masajistas, 1 hora a la semana a tomar masaje, porque se han dado cuenta que la toma de decisión es mucho más proactiva, positiva, humana, rápida, efectiva, o sea, bueno, todos los pros, cuando están teniendo ese contacto de masaje
todos los directores, ¿no? Entonces me sorprendió mucho porque pues es que vamos en esas capas y si no cubrimos la segunda capa, pues no podemos pasar a la tercera. Uno no ¿No? pensaría que algo tal vez tan básico, ¿no? Como un masaje podría tener una consecuencia Claro. tan compleja como una decisión ejecutiva, ¿no? En esos niveles jerárquicos. Pero ahora que lo ves como a nivel neurológico, pues es muy lógico, ¿no? Porque es como, pues claro, si esta persona, el masaje lo ayuda a reconectar neurológicamente y subir entonces al siguiente nivel, que es a la neocorteza, a la hora de tomar decisiones va a estar sharp, bien así, ¿no? Bien afiladito y muy congruente y sobre todo muy humano, muy empático. Entonces, bueno, me gusta hablar de esto porque así no estoy satanizando el narcisismo y no me estoy yendo a la yugular de, claro, si tu pareja es narcisista, Mm. porque pues ahora encuentro como mucho odio a esa conversación del narcisismo y digo, quietos fieras, quietos todos, porque todos somos narcisistas, Sí, tenemos momentos, ¿no? Venimos de una infancia donde todos somos narcisistas, el bebé requiere comida ahorita y le da igual si estás en el baño. Entonces, no es que tu pareja sea el enemigo porque es narcisista, tu pareja sí es que llega a ser narcisista y no logra salir de su narcisismo, es que trae heridas. Entonces puedes tener la decisión congruente de decir, no elijo estar al lado de una persona que no me puede ver. Y tu chamba, repito, es qué te conectó a ti desde un con una persona principio, que no te puede ver, desde un exacto. principio, Porque ¿no? si tú te conectas con un hombre o una mujer que no te puede ver emocionalmente es porque tú traes heridas y creciste no siendo visto. Entonces no le avientas la responsabilidad al otro. Tú traes algún tema que hace que elijas una pareja así, Ahora, ¿no? ¿qué puedo hacer si, por ejemplo, ya me encuentro en una situación de tiempo, de pareja, para, a lo mejor poniendo todo en una balanza, eh, no quieres... perdón, es que a mí me saca de onda a veces la facilidad, y eso ya lo había notado en ti antes, de cómo lo comunicas, la facilidad con la que puedes desvincular una, o sea, verbalmente diciéndolo, pues no estás con esa persona, ¿no? O sea, sería lo más fácil, ¿no? Pero, ¿qué puedo hacer si estoy vinculado emocionalmente a esa persona? Tengo una serie de pros y contras donde los pros con esa persona ganan, pero esa persona es narcisista. O sea, ¿cómo se puede hacer un approach con esa persona? O, ¿sí me entiendes por dónde voy? Sí, sí, sí. El que tiene un narcisismo por herida de sus padres es un narcisismo por, eh, por rebote, digamos, ¿no? O sea, no me puedo ver a mí porque no me vieron. Esas personas generalmente en el fondo no se sienten suficientes. Entonces, si tenemos una conversación no desde el enojo, no cuando estás molesto, no cuando te estás peleando, nunca tengan conversaciones importantes cuando están peleándose, así de sencillo. Se tienen que tener, como ahorita, ¿no? Porque es cuando realmente estás abierto, escuchando. Ujú. Tu amígdala está tranquila y entonces puedes estar en la neocorteza recibiendo información. La mayoría de las parejas se dicen las cosas cuando ya están enojados y es entonces donde no avanzamos. Pero si tú tienes conversaciones con tu pareja, desde la conexión, desde ver sus emociones, desde ver sus heridas y decirle, oye, creo que encuentro en ti esta situación, no poniendo una etiqueta, eres un narcisista, sino desde un, oye, estoy encontrando esta herida en ti, podemos crear en la otra persona una autoconciencia, o sea, que se sienta visto y entonces que lo trabaje en terapia. Es por eso que digo, es súper importante que nos demos cuenta que todo se puede trabajar porque es parte de un proceso de maduración. El narcisista que viene por rebote, o sea, que en su familia no fue visto, esa persona no se sabe ver. Entonces, cuando los demás lo ayudamos a verse, puede trabajar el verse y de entonces después ver a los demás. Hay narcisistas que no son por rebote, que son ya narcisistas que son como los más complejos. Esos son ya los más de libro y esos son un poco más tiranos. Esos van a terapia y hablan de todos menos de ellos. Son personas muy difíciles de cambiar. Eso es un porcentaje muy pequeño de la población. La mayoría de los narcisistas no son ese tipo de narcisistas y esos vienen más bien ya porque traen un trastorno. ¿Sí? Entonces, primero que nada hay que detectar si viene de una herida y es un narcisismo por una carencia de familia o porque ya trae un trastorno porque esa persona realmente
es imposible que se conecte consigo mismo, ¿no? Cuando es un narcisista ya fuerte, no hay mucho para dónde. Es más, te voy a decir algo muy fuerte, Germán. Con una persona narcisista, corres peligro emocional. ¿Por qué corres peligro emocional? Porque no es que te vaya a golpear, pero te está lastimando tu autoestima al no sentirte visto, al no sentirte amado constantemente a lo largo de la relación. El que es narcisista, tiende a ser una persona que te hace sentir nunca suficiente, te rebaja, te sobaja, utiliza todas estas técnicas de gaslighting. ¿Qué es el gaslighting? Pues que tus emociones las rechaza, te las cambia, te dice así no fueron las cosas, te convence de su perspectiva, en lugar de conectarse con tu perspectiva y decir, mira, yo lo viví diferente, pero tú lo viviste así. Ah, no, pues como tú lo viviste estuvo bien gacho, ¿no? Entonces hay que detectar, porque si tenemos un narcisista no de rebote de familia, sino porque ya trae un trastorno, ten cuidado, porque no hay mucho para dónde. Corres peligro emocional. Y eso sí es muy fuerte. Ese es el tipo de narcisista contra el que se están viendo mucho los psicólogos que están en las redes como muy famosos, ¿no? Como es que el narcisista es malo, pues no es que sea malo, no te ve. Pero el no verte te genera muchas heridas. A lo largo del tiempo te genera muchas inseguridades. Y es donde te digo, pues corres riesgo emocional, porque estar al lado de alguien que te hace sentir siempre carente, lo pasas muy mal. O sea, sí, ok, ahora entiendo por qué mencionabas lo de, pues si estás con un narcisista, aléjate casi, casi, o sea, en ese grado, porque puedes sufrir consecuencias muy graves. Ahora ya entiendo más por qué tendría que ser de esa manera. Y obviamente, para alguien que está involucrado sentimentalmente con una persona narcisista, debe de ser muy difícil desvincularse, porque creo que gran parte del narcisismo es hacer sentir responsable a la otra persona, ¿no? De todo. Entonces, por eso creo que sería más complejo. Eh, Sí, eh, por eso se trabaja con la pareja, no con el narcisista, para darle herramientas para que se pueda ver a sí misma, aprenda a validar y entonces poco a poco pueda fortalecerse y sentirse capaz de pues, tener la relación que se merece, una relación donde sí se sienta visto. wow, Uh-huh. ok. Pues es un tema que me llama mucho la atención, eh, porque definitivamente es muy probable que alguien puede serle atractivo a alguien narcisista también. Es muy atractivo el narcisista generalmente. Resulta seductor, resulta, sí, bueno, pues Cautivador. obviamente muy, exacto, exacto. Mm, Es muy atractivo, sí. pues por algo es narcisista. Ujú. Y en el caso de hombres y mujeres, ¿se da en el mismo porcentaje? ¿O tienden a ser más narcisistas los hombres o más narcisistas las mujeres? ¿Hay alguna tendencia? Fíjate que el narcisismo con más fuerza tiende, o sea, pero en pequeñísimo rango tiende a ser más masculino, porque la mujer es como más de autoverificarse, no todas, pero bueno, Mm. muchas mujeres tienden más a verificarse. Las mismas hormonas, los mismos procesos hormonales de la mujer, sus ciclos, hacen que muchas mujeres se estén volteando a ver, ¿no? Es Porque curioso pues lo que cuando tienes dices, estas porque bajadas, es curioso lo que dices porque la mujer se rige mucho por el tema de la vanidad, de la competencia, entonces uno pensaría que por eso podría ser la mujer más narcisista, pero tiene sentido lo que dices también de este autoverificación, que es simple y sencillamente, hey, me estoy saliendo de este biorritmo, como tú le llamas, de este nivel estandarizado, me estoy saliendo cuando está en el tema hormonal y todo eso, y como que a lo mejor se pueden autoaterrizar. Y el hombre no tenemos hablan, ese ciclo, ¿no? hablando de las mujeres o hombres narcisistas que vienen de rebote, ¿no? De una familia donde no los sintieron vistos, no los vieron, no se sintieron vistos. Ujú. Pero de un narcisista, cuando ya es un trastorno, se da igual en hombres y mujeres,
son generalmente, por ejemplo, para que las detectes un poco más, mujeres como muy desconectadas de sus emociones y por ende de las emociones de los demás. Tienden a ser mujeres un poco frías en cuanto a su calidez humana, de poco contacto físico, le dan poca bola a la emoción, a lo que se siente, a otra cosa mariposa, no sé, son muy pragmáticas y entonces eso las termina siendo un poco narcisistas y generalmente eso afecta muchísimo a los hijos porque cuando tenemos un padre narcisista afecta de una manera distinta a la madre. A ver, la madre, por roles, ¿no? Psicológicamente que así funcionan, la madre es la que da el amor, la que nutre y el padre es el proveedor. Generalmente así es como funcionan los roles inconscientes. Entonces, cuando tenemos un padre que provee económicamente, pero no provee tanto en cuanto a amor, o sea, nos quiere, pero no nos hace sentir queridos porque no nos da abrazos o no nos dice te amo, que es muy común en las culturas, ¿no? Masculinas, latinas, pues duele, sin embargo, no duele tanto como la ausencia del amor de la madre. Una madre presente, pero emocionalmente ausente, genera esos huecos fuertísimos de no sentirte suficiente. Entonces, los huecos, las carencias, el hoyo en el autoestima que genera un padre no conectado con las emociones de sus hijos y una madre no conectada con sus hijos, la madre es la que genera unos estragos terribles, ¿no? Entonces, ¿cómo son las hijas o los hijos de una madre narcisista, que es como la vena más fuerte o la más grave? Tienden a ser personas muy dudosas de sí mismas, muy perfeccionistas, muy cuidadas sobre el qué dirán, o a lo mejor no es el qué dirán, pero está siempre su mente contemplando todos los factores, muy fatalistas, muy ansiosas, les puede dar muchísima ansiedad social, siempre están estudiando, siempre tienen mal sueldo, no tienen buenas finanzas generalmente, porque como que no se sienten suficientes, entonces a nivel inconsciente pues se boicotean. Muchas veces sus relaciones son desde la codependencia, porque yo no me sentí vista, no me sentí amada, entonces ahora busco a alguien que llene ese hueco. O sea, Y cuando pero si es desde la codependencia, esto es, automáticamente va por narcisismo, por alguien narcisista. a ver, checa. Mira, si yo tengo un hueco de no sentirme amada de niña o de niño, y Con la entonces madre. no aprendí, por la madre, no aprendí a darme amor, no he tenido mi proceso de crecimiento en terapia para darme amor a mí mismo, descubro que, una pareja me lo puede dar, qué padre, gratis. Pero ¿qué crees? La pareja es pareja. La pareja no viene a sustituir a la madre o al padre. Entonces, en el momento en que nos vinculamos desde un hoyo, desde una necesidad, ya no es pareja, es codependencia. O sea, me estoy enganchando. Necesito a esa persona para llenar, satisfacer mi hueco. Económico porque no me sé proveer. Emocional porque no me sé amar. ¿No? Entonces, al final del día, cuando te vinculas con otra persona y traes esta necesidad emocional, te vinculas desde la codependencia. Entonces tus relaciones tienden a ser extremadamente tóxicas. Esa palabra que se usa ahora mucho, que refiere 100 cosas. ¿Por qué? Pues porque las parejas desde la codependencia pues están enganchadas desde una necesidad, no desde un amor. Entonces no hay pareja, ¿no? De entrada, ¿no? Entonces tus relaciones tienden a ser caóticas o nulas o eventualmente dejan de tener pareja porque pues no, mi pareja no me da el amor que yo requiero y ya van 3 parejas que termino divorciándome y no me saben dar el amor porque en el fondo lo que están buscando es llenar el hueco que mamá o que papá dejó. Ahora, ¿qué ¿Sí? pasa? ¿Qué le dirías a la gente que en este momento está descubriendo esta caja de Pandora del tema del narcisismo y lo está descubriendo en uno mismo? O sea, en sí mismo. ¿Qué le recomendarías? ¿Cómo podría atender esa situación? Porque creo que es muy difícil que un narcisista se autoidentifique como tal, porque una de las características es que piensa que todo lo que hace está bien y todo, ¿no? O sea, no, todo está perfecto con él mismo, porque es parte del narcisismo. Entonces, va a ser muy difícil que lo pueda identificar, pero si lo llegara a identificar, ¿cuáles serían, digamos, tus sugerencias para esa persona que tiene ese autodescubrimiento para poder atenderlo? El proceso terapéutico con un psicólogo es importante. ¿Por qué dije
con un psicólogo, porque hay muchos tipos de terapias, hay muchos terapeutas, hay muchos niveles de sanación emocional. Uh-huh. Y yo sí quiero reiterar algo, y miren que me he estudiado un chorro de cosas mafufas y no mafufas, porque me gusta, punto. Pero entonces, cuando son temas de herida de la infancia, la psicología es la única que realmente atiende temas de herida de la infancia. Entonces, ¿qué requieres? Entrar en un proceso en el cual vas a vivir estos pasos. Le vas a hablar a tu psicólogo sobre el narcisismo, o sea, el no sentirte visto de papá o de mamá. Hay un libro muy bueno que es para detectar a las madres narcisistas que se llama Madres que no saben amar. Hay un libro muy bueno también para detectar los padres narcisistas que se llama Padres que odian. Los pueden encontrar en internet, en audiolibro, entonces, bueno, vámonos, ¿no? Gratis. Y ahí puedes detectar si tú traes como esos temas de ser tan narcisista tú, si tus padres fueron narcisistas, cuáles son las huellas que dejaron en ti. Y entonces llegar a terapia y decir, he descubierto que tengo comportamientos narcisistas, me cuesta trabajo conectarme con las emociones de los demás, mis relaciones son un caos, mis finanzas son un caos. Puede ser que una de estas áreas no esté funcionando, ¿no? Me quiero conectar mejor con mis hijos, mis adolescentes no se conectan conmigo, es otra de las formas en las que te das cuenta que te has convertido o fuiste un padre medio ausente emocionalmente hablando. Y entonces, ¿qué sucede? En terapia vas a tener que, pues, entrar al dolor que te generó el no tener un padre o una madre emocionalmente conectado. Entrar significa sentir, llorar, permitirte conectarte con tu niño interior y ser empático con ese niño interior que necesitaba amor y no lo recibió. No lo recibió y no necesitamos que lo justifiquemos. Toda la vida venimos justificando que papá o mamá no me dieron porque, pero hicieron lo mejor que podían. Esta vez te vas a conectar con tu niño interior y te vas a permitir sentir. Y una vez que estás en ese proceso de sentir, vas a empezar a tener un avance en poderte empezar a ver a ti mismo. Y cuando te empiezas a poder, Empieza a poder. ver a ti, empiezas a poder ver a los demás, ¿no? Empiezas a conectarte con los demás. Okay. Te voy a decir algo, yo vengo de una situación donde pues sí hubo una carencia de conexión fuerte de mi madre hacia mí. Emocionalmente me quiere mucho, pero le cuesta trabajo, la empatía. Y entonces, o sea, algo muy personal, ¿no? Hace 3 años más o menos me tomaron un estudio de fotos en la playa, yo con traje de baño, y cuando me entregan el estudio de fotos, yo estaba trabajando justamente este tema con mi terapeuta, y veo las fotos esa tarde y veo por primera vez que tengo las piernas súper largas. Nunca lo había visto. Sí lo había visto y no lo había visto, ¿me explico? O sea, no, jamás, o sea, pero tenía 45 años cuando por primera vez pude ver la longitud de mis piernas. O sea, cuando yo te digo no te puedes ver a ti mismo es, no te puedes ver ni siquiera las características básicas físicas. Y cuando los demás te dicen, ¡ay, patas largas! Como que dices, ¡ah, jaja! Pero no te ves, no te entra el concepto. Entonces, es un proceso de realmente de sanación para que tu cerebro pueda conectarse y verte a ti mismo. Y entonces cuando tú te puedes ver a ti mismo, empiezas a ver a los demás a otro nivel, ¿no? Tú me decías hace rato, te sorprende muchísimo este tema. Sin embargo, tú eres muy empático. Y lo hemos hablado muchas veces, ¿eh? O sea, te conectas con los gestos, con los tonos de voz, de las personas más empáticas que conozco, Germán. Entonces, a lo mejor no lo haces de manera consciente con tus hijos, pero ya lo eres, ¿no? Tú eres extremadamente conectado. Y eso es tu éxito, por ejemplo, en tu trabajo. Sabes contener a las... Germán trabaja con novias, ¿no? Cuando se casan. Entonces, pues, contener a una novia que está en un momento tan estresante, pues, tú tienes esa capacidad porque tú eres muy empático. Vienes muy nutrido en esa parte. Me llamó la atención lo del tema de las piernas porque creo, o sea, no por las piernas como tal. Me llamó la atención el tema de no autoverse algunas veces, de percibirse de una manera distinta a la que realmente eres, ¿no? Exacto. Es algo que la verdad creo que muchos de nosotros llegamos a vivir. Y puedes tener ese origen, ¿no? De a lo mejor una carencia de
de la necesidad también del tema de la aprobación. Osvaldo H. Rosete dice, hola X, buenísima la entrevista. No es entrevista, es más como cotorreo aquí, más plática, más casual. De hecho, es muy importante también lo que ustedes escriban en los comentarios porque también eso nutre esta conversación, por supuesto. Y Lemurt Lego de Lee dice, un expositor dice que si no tienes una necesidad emocional, eres psicópata. Entonces, ¿cuál es el límite entre un narciso y un psicópata? Pero él habla de si no tienes una necesidad emocional, ¿no? Pero la tiene el narcisista, ¿no? Sí, el narcisista tiene su necesidad emocional. El narcisista no puede conectarse con tus necesidades emocionales, Pero ¿no? personalmente las tiene, ¿no? Claro, Y de hecho las claro. son las que tiene que atender precisamente también, De hecho, ¿cierto? ¿No? sí, 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 Y, sí. y bueno, el psicópata, híjole, algún día tendremos que hablar de ese tema y yo creo que puede dar muchísimo el tema de que cómo se construye un psicópata, cómo funciona, qué lo determina, qué pasa en el cerebro de un psicópata para hacer la cantidad de cosas que hemos visto que suceden en el mundo contemporáneo, ¿no? Y en un Te mundo... estás yendo más a un sociópata. O sea, lo que tú estás entendiendo y los demás están hablando por lo que estoy entendiendo. Que ahorita está muy de moda estas series de CSI y entonces hay un psicópata que va y mata. En realidad su trastorno es un sociópata. O sea, que es un sociópata una persona que no tiene la capacidad de conectarse con la culpa. Si yo te lastimo a ti, voy a sentir feo. Es más, tenemos unas neuronas espejo que cuando tú me hablas de un dolor, muchas veces a mí me duele el cuerpo. Ujú. Esas neuronas espejo son las que hacen que no hagamos daño a los demás y no vayamos por la vida pateando a los perros y haciéndoles a los niños en el súper, ¿no? Aunque Porque, ganas a veces no falta, ¿no? Es cierto, sí, ¿no? sí, tienes chamaco. Pero, ¿por qué no lo hacemos? O vas y le estrellas así en tu vecino una piedra. ¿Por qué hay algo dentro de ti que no te deja? Esto es un cable que está conectado y vamos a llamarle como un poco que se conecta con una culpa o una conciencia, que es, ¿no?, de esta parte aquí de la neocorteza que dice, no, güey, no, eso no está bien o no se me antoja, ¿no? O el simple concepto de golpear algo o de lastimar O realmente alguien. algo. Bueno, si estás muy molesto se siente placentera la idea, pero ya la idea real de que truene un hueso, ay, espérame, no, 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 ya no está divertido, ¿no? Como cuando matan gallinas, ¿no? ¿A cuántas personas se les hace Ah, sí. atractivo la sensación del crack? Pues no. Entonces, un sociópata es esa persona que no tiene la capacidad de conectarse con todo esto que te estoy diciendo, con estas neuronas espejo. Entonces, la mayoría de las veces estamos hablando ya de una situación, de un cable que se desconectó, o sea, neurológico, o desgraciadamente de una serie de maltrato y de abuso en su infancia, psicológicamente hablando, que los lleva a ser crueles, a desear la sensación de crueldad hacia los demás. Hay, Eso es lo que construye un sociópata. hay Y algo los que... sociópatas son los que viven en la cárcel. O sea, un psicotizado, una persona psicotizada, es una persona que vive en un instituto mental, y el sociópata es el de la cárcel, para que los puedan como ubicar, Ok, ¿no? ok. Uh-huh. Hay un perfil que, digo, esto se desvió un poco del tema y ya vamos a darle cierre, pero hay un perfil que he visto como constante en estos gentes que hacen los genocidios.